Tengo el agrado de presentar a ustedes a la doctora Mercedes Andrade Velázquez, quien dará la conferencia titulada Modelos climáticos globales y su importancia para México. Voy a permitirme leer una breve semblanza de su trayectoria como investigadora. Es egresada de la UNAM con los grados de Física, maestra y doctora en Ciencias, Astronomía, con mención honorífica. Realizó estancias en el Center for Astrophysics, Harvard, NA, Ohio State University, Department of Astronomy, en el Ministerio Ambiental de China, una estancia laboral en la coordinación del Servicio Meteorológico Nacional en México, donde desarrolló el manejo de los modelos globales del clima IPCC AR5 y aplicación del método fiabilidad de ensamble ponderado. Se desempeñó en la divulgación de la ciencia en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, con los proyectos de videos e imágenes de satélite y comunicación y divulgación del tema Cambio Climático Fase 1. Además, participó en la reunión de expertos en comunicación de cambio climático del Panel Intergubernamental Anticambio Climático IPCC en Oslo. Realizó otras estancias en España, Chile, Bolivia y Costa Rica. Ha tenido participación en diferentes conferencias, congresos y cápsulas a nivel internacional y nacional. Ejemplos son Cortex for the Latin America, the First International Coastal Resilient Symposium, Congreso Nacional de Cambio Climático. Actualmente labora en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en Tabasco, con el reconocimiento de cátedra CONACYT, ahora Investigadores por México. Ha publicado artículos científicos y de divulgación, capítulos del libro y participado en entrevistas. Forma parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera como representante del clima en el Observatorio Costero de Tabasco, así como del reciente creado Laboratorio Nacional de CONACYT sobre atmósfera y clima, como enlace del CSGS, también integrante de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos y de la Unión Geofísica Mexicana, y es coordinadora del programa académico 4 del CSGS, Clima y Cambio Climático en Socioecosistemas. También es coordinadora del diplomado Cambio Global y Sustentabilidad en el Trópico Húmedo en México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el reconocimiento SNI nivel 1 y al Sistema Estatal de Investigadores. Sus líneas de investigación son climatología aplicada y generación de escenarios. Actualmente colabora en el proyecto FPS de Cortex. Doy la palabra a la doctora Mercedes Andrade Velázquez, que nos va a impartir esta conferencia. Muchas gracias. Sabemos que el tema de cambio climático está reconocido con el incremento de la temperatura, es decir, con el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros vamos a tener también una respuesta atmosférica del sistema terrestre y esto está generando un aumento en la temperatura en la troposfera principalmente. Ahí ustedes están viendo que los modelos reproducen esta situación. La parte histórica que ustedes ven, estoy señalando con mi cursor, espero se vea, la parte histórica, cómo ha ido la temperatura sin ningún cambio a lo largo de los años de 1900 hasta 1950, donde empieza a incrementarse la temperatura. Los modelos entonces reproducen esto suponiendo que hay intervención humana y que no hay intervención humana. Entonces, la parte azul es aquella en la que se supone que no hay intervención humana, pero obviamente no está reproduciendo lo que se está observando por la línea negra que ustedes ven. Entonces, los modelos, al introducir la intervención humana, entre ellas las emisiones de gases de efecto invernadero, sí reproduce el incremento de la temperatura. Otro de los efectos evidentes que muestra el cambio climático por el reporte del IPCC, el sexto reporte de evaluación, es este mosaico que se ve a nivel regional de cómo son los incrementos detectados de la temperatura, que es la primera gráfica que ustedes ven en color rosa,
Y México está dividido en dos regiones, el norte de Centroamérica y Suramérica, perdón, Centroamérica y norte de Suramérica. Entonces, el color rosa está indicando que hay incremento de temperatura, mientras que los colores azules deberían de estar mostrando decremento de la temperatura, y por región no se observa eso. También estamos viendo que hay en algunas regiones en Estados Unidos que no hay un acuerdo de qué posibles cambios se pueden estar ocurriendo. Esto puede ser debido a muchas causas que pudieran ser falta de información, diferentes técnicas que se están empleando para determinar esos incrementos. Entonces, eso por el lado de la temperatura, pero también la precipitación a nivel regional se está teniendo reportes de que hay incrementos en color verde, que es la gráfica inferior que ustedes ven. En casi toda Europa y Asia están habiendo incrementos de la precipitación, mientras que en México se está señalando que también hay un bajo acuerdo en cambios que se detecten en el norte de México, mientras que en el sur de México, en lo que estaríamos en el sureste, pues también hay una baja confianza o poca literatura al respecto. Entonces, parte de esto es importante porque nosotros que nos dedicamos a la generación de información climática y particularmente los escenarios, pues podemos proveer esta información para la región sureste donde está faltando información sobre la precipitación. También otro de los evidentes efectos que reportan en el IPCC es justamente el cambio en el nivel del mar. La parte negra es la línea que reporta las observaciones y estamos viendo una tendencia de incremento. Lo que ven en el eje Y son los metros de incremento y estamos a algunos décimas de metros de incremento hasta 2020. Lo que ven en colores están siendo las proyecciones de los escenarios. Con el sexto reporte, estos escenarios se llaman SCP o escenarios socioeconómicos compartidos. Y podemos ver que hasta el más drástico está aumentando 1 metro por arriba de la media desde el año 1900, ¿no? Entonces, estos son algunos de los resultados que hacen los modelos. También vemos que, por ejemplo, para la parte de América se ha dividido a estas regiones, como ustedes vieron en los mosaicos de hace un rato, y cómo esperamos, por ejemplo, para la parte de México, que es norte, Centroamérica, Suramérica y Centroamérica. Entonces, estamos reportando, de acuerdo a los estudios científicos que ha habido a lo largo de 6 años hasta que se publica en 2021 este reporte, pues que hay un incremento, hay un decremento de la precipitación en la parte de Norteamérica en el monzón, que ustedes conocen como uno de los sistemas principales que produce lluvia en los estados del noroeste. Y también está viendo, aunque baja, es muy probable que haya un decremento en la precipitación de verano y media anual. También están reportando que en estas regiones continuarán los incrementos de sequía, es decir, en todo el país se estarán presentando sequía. Este año, por ejemplo, hemos visto que ha sido bastante lluvioso en todo el centro y norte del país, y que gracias a eso ha habido que las presas se estén llenando y no haya desabasto de agua como se estaba pronosticando en algunas partes. Pero aunque haya años húmedos o muy húmedos, a lo largo de la climatología se está observando que van a ir disminuyendo estos eventos, ¿no? Entonces va a haber un incremento de sequías climatológicamente hablando. Bueno, lo que nos atañe ahorita es la región sur-sureste de México. Sabemos que tiene un clima tropical, que tiene temperaturas entre los 18.5 grados hasta los 40 grados. Está influenciada meteorológicamente o hidrometeorológicamente por fenómenos como ciclones tropicales en verano, en invierno por frentes fríos, y también está influenciada por la zona de convergencia intertropical, que son los principales sistemas que dejan lluvia en la región. Es una región bastante diversa, conserva bastantes áreas protegidas, pero también ha sido muy intervenida por el hombre, afectando ecosistemas y también comunidades.
Es una población que está relativamente grande. Por ejemplo, la cuenca de Grijalva-Sumacinta, que abarca Tabasco y Chiapas, tiene 50% población urbana y 50% población rural. Tiene actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la pesca. Entonces son actividades muy locales y que ayudan a las comunidades a tener su propio funcionamiento dentro de la dinámica de la economía local, así como que se proyecte a nivel nacional, y sobre todo tiene grandes recursos acuáticos. Ustedes saben que la cuenca de Grijalva-Sumacinta tiene el 30% del escurrimiento a nivel nacional, y está conformada principalmente por estos grandes ríos del Grijalva y el Sumacinta, que cuenta con algunos afluentes que se desembocan en varias comunidades, ¿no? Pues para esta región nosotros hemos desarrollado en el marco del proyecto de Cordex reducción de escala estadística, y hemos generado los escenarios a partir del IPCC, del sexto reporte del IPCC. Estos escenarios, como les decía, son los escenarios socioeconómicos compartidos, que es una combinación entre el forzamiento radiativo y la parte social y económica de las locales. Lo que voy a platicarles un poquito más adelante en qué consisten estos escenarios, pero aquí les estoy mostrando algunos de los resultados que ya tenemos en la generación de temperatura y precipitación para este dominio que ustedes observan, donde la parte sur está comprendida entre Veracruz, Oaxaca y parte de Puebla, mientras que todo el sureste comprende a la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas. Tenemos también la pregunta, ¿cómo es entonces los modelos climáticos globales? O sea, ¿cómo ayudan a esta información que se está generando? Aquí lo que estamos viendo es un diagrama de un corte del sistema terrestre, donde están diferentes componentes como es la atmósfera, la hidrosfera, la cobertura terrestre, la biosfera, la criosfera, que están interaccionando entre sí por sus diferentes funciones físico-químicas que se llevan a cabo. Por ejemplo, en la parte de la interacción entre la atmósfera y la biosfera tenemos el intercambio de aquellos ciclos como por ejemplo el ciclo de carbono, o tenemos también entre la parte de la hidrosfera y la atmósfera el intercambio de materia y de energía en el ciclo del agua. Entonces, toda esta complejidad que estamos viendo aquí es introducida en los modelos climáticos globales. ¿Qué es un modelo climático global? Pues es una representación matemática de este sistema a nivel global, en el cual están resolviendo las ecuaciones físicas, como puede ser de termodinámica, de la conservación de energía, de la conservación de masa, y lo que está generando es información a todo para todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso se llaman modelos climáticos globales. Estas ecuaciones, que son las fundamentales, es la conservación de energía, que es justamente, ustedes saben que debe haber un balance entre la energía que llega a la Tierra y la energía que sale de la Tierra. Entonces, genera toda esta energía, es el motor que genera los procesos dinámicos en la atmósfera y que ocasionará la formación de nubes, que ocasionará las corrientes en chorro, etcétera. Pero también tenemos la conservación de momento, que ¿cómo es esto? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, porque ustedes saben que siempre un resultado se debe a que hubo un efecto antes, entonces hay una respuesta. La conservación de masa, por ejemplo, es justamente lo que les decía, el intercambio entre estas componentes del sistema climático que están, por ejemplo, el ciclo del agua, que justamente el agua que se evapora, se tiene que conservar esa masa, y es la que se genera, se libera o se transforma en energía o se libera nuevamente en precipitación, ¿no? Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, estas componentes que estamos viendo entre la atmósfera y el océano, simplemente cómo está esta transferencia de energía que se da entre estas componentes.
aquellas variables que se pueden detectar y medir por los modelos. Después de resolver las ecuaciones físicas, vamos a poder determinar un valor para la temperatura, para la precipitación y para la evaporación en el caso de la atmósfera, pero también tendremos para el océano la temperatura, la salinidad, las corrientes. Entonces, eso es un módulo sencillo. Aquí tenemos un módulo más complejo en el cual no solo tenemos estas interacciones, sino también la interacción antropogénica, es decir, la introducción ya de emisiones de gases de efecto invernadero, y se va haciendo mucho más complejo la construcción de un modelo climático. Entonces, a partir de 1960, en que empiezan a construirse los modelos climáticos globales, se tenía principalmente un modelo atmosférico, y posteriormente se hace acoplado con un modelo de océano, y así surge este término de modelos acoplados del sistema climático. En 1980 vamos teniendo entonces la conjunción de atmósfera y océano, y ahora se agrega la componente de hielo, y como vamos avanzando en el tiempo, para 2010 ya tenemos muchas más componentes integradas en un solo modelo. En la parte izquierda están viendo de los proyectos de intercomparación de modelos que cobija el programa de modelación mundial, y que está en colaboración con el IPCC para publicar los escenarios que son los escenarios de cambio climático que todos usamos y conocemos. Pero ¿esto a qué se debe? O sea, el desarrollo de los modelos va avanzando por varias cosas. Una, por un lado, el conocimiento sobre la física y climatología del sistema terrestre, que ustedes ven del lado izquierdo, y por el otro lado están avanzando en la tecnología que vamos a ver también, que es en la parte de computación. En estos años, por ejemplo, en 1600 estamos detectando tanto la parte física del lado izquierdo, perdón, y del lado derecho la matemática, como lo que es la probabilidad, la parte de mecánica estadística. Y para los mediados de 1900, que es cuando empiezan también a haber registros de las observaciones, estamos teniendo ya el desarrollo del modelo Monte Carlo, que da pie justamente a algoritmos computacionales, y entonces vamos generando mayor información, teniendo predictibilidad, lo que es la premisa de Lorentz, que justamente dependiendo de la condición inicial vamos a tener un resultado diferente más adelante. Y tendremos también la mejora para los 2000 de mayores pronósticos del tiempo en la parte de ensambles de modelos, ¿no? Este desarrollo tecnológico y computacional permite que se vaya mejorando la escala de los modelos globales. Ustedes ven del lado izquierdo cómo están un diagrama de lo que es Europa. Entonces apenas si se distingue, ¿no? Más o menos pensamos que es Europa, estamos hablando como de 500 kilómetros de resolución. Y como avanza al sexto reporte, la resolución va aumentando, donde los modelos están teniendo ya resoluciones de 30 kilómetros por 30 kilómetros. Y entonces hasta se puede tener la altitud, una de las variables orográficas también para los modelos. Esto es importante porque ¿por qué viene el término de reducción de escala, ¿no? Porque hay modelos, a pesar que hay algunos que ya tienen esta de 30 kilómetros por 30 kilómetros, no todos están desarrollados así. Algunos todavía están manejando escalas de 180 o 250 y hasta 110 kilómetros. Por eso es importante hacer la técnica de reducción de escala para pasar esa información a escala local. Estamos... más adelantito les platicaré sobre eso. Aquí, por ejemplo, entonces la complejidad de un modelo climático está resolver las ecuaciones por módulo para la componente de atmósfera, para la componente tierra, para la componente océano, para la parte de criósfera. Y cuando se resuelven las ecuaciones matemáticas y físicas justamente nada más en estas componentes, después el acoplador que está conectando toda esta información tiene que validar esos resultados, si no se vuelve a correr vuelve a realizar la corrida el modelo,
y entonces determinar nuevamente parámetros que sean lógicos para nuestros cálculos en este modelo. Los modelos han desarrollado ya confianza. A ustedes lo que están viendo aquí es justamente la escala en la cual tienen mayor confiabilidad fenómenos climáticos o meteorológicos. En la escala Y, la escala espacial, y en la escala X es la escala temporal. Entonces, lo que está en azul es lo que tiene mayor confiabilidad, después medio es en color verde y limitado es en café, mientras que baja confiabilidad es en rojo. Entonces, alta, por ejemplo, es la oscilación del Atlántico, la que tenemos igual que los impactos volcánicos, eso es importante dentro de los modelos. Media está, por ejemplo, la oscilación del sur y el Niño. También tenemos lo que es limitada, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, de cambios en ecosistemas, ¿no? Todavía no logran ser muy precisos estos cambios dentro del sistema terrestre para que el modelo pueda detectar un cambio a nivel global o a nivel local. ¿Qué otra cosa hay también con la parte de modelos? Pues si ustedes ven ahí, este es un mapa de los modelos, de los grupos de modelación que trabajaron para el reporte del IPCC, que es en la fase de proyectos de intercomparación de modelos acoplados fase 6, donde toda la parte del hemisferio norte es la mayoría que tiene modelos. Estados Unidos tiene varios grupos de modelación que desarrollan estos modelos para el IPCC. Europa, ustedes ven que prácticamente todos tienen un modelo. Asia está Japón, China y Corea. Mientras que en América, pues el único en Sudamérica es Brasil, que cuenta con su modelo, ¿no? México no está teniendo un modelo climático global porque por esta cuestión que ya les decíamos, bueno, no les he dicho, pero voy a platicar ahorita, me parece que es la que sigue. Uno de los temas es la alta demanda computacional. Entonces, se tiene que seguir invirtiendo mucho en ciencia, mucho en la infraestructura computacional para poder generar un modelo climático. Y no solo eso, sino también en la formación de recursos humanos que nos ayuden a crear ese modelo climático en México. Entonces, esto lo han desarrollado aquellos países, pues redundando, desarrollados, ¿no? Y que han podido generar sus propios modelos para poder participar en esta parte de los proyectos de intercomparación de modelos acoplados del IPCC. Aquí están viendo un resultado de la comparación de esos modelos para la fase 6, la fase 5 y la fase 3, donde el color naranja representa cada uno de los del modelo de la fase 3, el azul los del modelo de la fase 5 y el púrpura los modelos de la fase 6. Estamos viendo que en la primera columna la temperatura superficial tiene muy alta correlación, es decir, mucha habilidad de los modelos para crear proyecciones o simulaciones de la temperatura. Ustedes ven que hay una barra un poco más grande para el CEMIP 3, que es justamente que había todavía poca confianza, pero mejoraron los modelos y su habilidad fue disminuyendo su habilidad fue mejorando y fue disminuyendo la dispersión. En el caso de la precipitación, tenemos barras mucho más grandes, es decir, todavía no hay tanta confiabilidad en la proyección de la precipitación dentro de los modelos. Y en el caso de la presión en el nivel del mar, pues también está muy grande la dispersión. Es decir, tenemos varios modelos que dan diferentes rangos de valores. Aquí vemos también cómo se ha desarrollado desde la fase 3 a la fase 5 y fase 6. Ha crecido el número de modelos, el ancho de las gráficas que ustedes ven es el número de modelos que están usándose para la producción de variables como puede ser la radiación de onda corta, la radiación de onda larga, la temperatura superficial, la temperatura a diferentes niveles en la atmósfera o en el océano, que también tenemos la parte de evapotranspiración, el flujo de carbono, que también ustedes saben que el océano es uno de los sumideros principales de carbono.
Y en los colores están viendo la confiabilidad que tiene estos modelos, ¿no? Entonces, el rango de error que tienen estos modelos. Entonces, en el CEMIT 6 ese rango ha disminuido bastante, ya más colores azules. Pero esto es, por un lado, los modelos, es decir, estos códigos matemáticos que introducen estas ecuaciones físicas que se resuelven matemáticamente y numéricamente en el cómputo. Pero otra cosa son los escenarios de cambio climático. ¿Qué son los escenarios? Pues es una imagen alternativa, es decir, una posible situación que pueda ocurrir. Y a partir de las condiciones iniciales se van a definir estos escenarios. En el caso del CEMIT 5, con el quinto reporte de evaluación, tenemos 4 escenarios principalmente que se conocen como concentraciones representativas, en las cuales están desde el más sustentable, que es un 2.6 watts por metro cuadrado de forzante radiativo. Si ustedes multiplican esos watts por metro cuadrado por el área de la Tierra, pues van a tener una importante cantidad de energía que se está emitiendo en la superficie. Por lo tanto, siempre el más drástico es el de 8.5 watts por metro cuadrado, y ellos proyectan a mediano futuro un incremento de 1.4 hasta 2.6 como drástico, y a finales de siglo hasta 4 o 5, casi 5 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan estas proyecciones? Pues en los modelos climáticos ponemos ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Que haya un forzamiento radiativo de 2.6 o 8.5, y se corre el modelo, se calculan las ecuaciones, toma en cuenta todas estas interacciones que platicamos que había entre el sistema terrestre, y genera al final unas variables. En el caso de la temperatura, pues va a tener cuánto cambió para este año, se corren hacia futuro, y vamos a tener estas proyecciones que estamos viendo. Aquí lo que estoy viendo nada más nuevamente es que vean cómo en el lado izquierdo están estas gráficas que corresponden a las concentraciones de dióxido de carbono, a la anomalía de la temperatura y al incremento del nivel del mar, donde estaban los escenarios ESRES, que son los escenarios del CEMIT, contra los escenarios del CEMIT 5, y podemos ver que la dispersión que reportaban estos escenarios también va disminuyendo. Otra de las cosas en que van mejorando los modelos y que van mejorando con el conocimiento que se tiene y con las observaciones también que se van teniendo, porque los modelos se alimentan justamente de observaciones de la atmósfera y del océano y de las diferentes componentes hidrostáticas. Entonces los escenarios ESRES, que son los escenarios de emisiones que ustedes conocieron en el CEMIT 3, se liberaron en 2007. En 2012 se libera la fase 5, que es el CEMIT 5, que son los RCPs que platicamos ahorita, y en 2021 se generan los escenarios del CEMIT 6, que son justamente la combinación entre un escenario socioeconómico, que el SCP-1, que es el escenario socialmente sustentable, el SCP-2, que es un escenario de un recorte a medio camino, es decir, seguimos teniendo las mismas políticas públicas y desarrollo económico, pero a medio camino cambiamos de dirección. Una parte en la cual el SCP-3 hay una rivalidad regional, justamente que se debe a que están habiendo extracción excesiva de recursos naturales a nivel regional, y SCP-4 es más social, justamente con la parte de desigualdades en las diferentes regiones. Y el SCP-5 es un escenario que está usando el desarrollo de combustible fósil excesivamente. Se combinan entonces con los RCPs estos escenarios, que son justamente los forzantes radiativos que les decía, es decir, el nivel de calentamiento que pudiera haber de excedente entre la energía que ingresa del sol y que tiene que salir de la Tierra y que está generando ese calentamiento en la superficie. Aquí vemos estas trayectorias de estos escenarios, donde podemos ver la combinación de SCP-5 con 8.5, que es el más drástico, la combinación del SCP-3 con el 7, SCP-2 con 4.5. No todos tienen la misma combinación,
tienen que estar combinados justamente de acuerdo a la lógica. Si estamos usando combustibles fósiles de manera extremada, entonces obviamente vamos a tener un forzante radiativo mucho mayor y por eso se hace esta combinación. Entonces, en el caso del SCP-1 con 2.6 es aquel escenario donde estamos siguiendo políticas públicas sustentables y que también el forzamiento radiativo no va a ser muy alto, ¿no? Entonces, estas son las combinaciones de los nuevos escenarios y ya existe un artículo publicado del CEMIT 6 en 2021 justamente para evaluar para Sudamérica. Es esta región que están viendo que es el sureste y parte de Centroamérica. Y vemos la combinación, la diferencia entre la primera línea es el número de modelos. Están teniendo 32 modelos usados como para poder generar estas proyecciones. La segunda línea es 9 modelos que se están usando. Y lo que estamos viendo en estas dos gráficas de color naranja y roja son los incrementos de temperatura. Estamos viendo los años de 2020 hasta 2100 y en cada una de las gráficas, y por lo tanto vemos que obviamente hay mayor calentamiento para el escenario. Aquí ven un 2, este es el escenario más drástico, es SCP-58.5 y este es el 2-4.5. Entonces no hay mucho calentamiento para un escenario de buenas políticas públicas sustentables, mientras que para un escenario con uso excesivo de combustible fósil sí tendremos calentamientos muy importantes para finales de siglo. Las gráficas de abajo es lo mismo, simplemente lo que tienen es la precipitación y entonces vamos a ver que los colores en rojo es decrementos y en colores azules son incrementos. Lo mismo, un escenario conservador, mantendremos variabilidad de fenómenos, de presencia de eventos húmedos y secos paulatinamente, pero mientras que si vamos al escenario más drástico, habrá presencia de, climatológicamente hablando, eventos de decremento mucho más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es la reducción de escala? Es justamente incrementar la resolución. Nosotros veíamos la resolución burda de los modelos y ahorita podríamos ver este cuadro donde tenemos la información en estas rejillas, pero la pasamos justamente a una resolución más fina y tenemos la información justamente a cuadritos más pequeños, lo que nos indicaría, podríamos ver justamente detalles que no se podían ver o que no podían discernir la información en estas escalas burdas, ¿no? En México, uno de los métodos de reducción de escala estadística que se empleó fue el ensamble ponderado, que justamente es determinar estadísticamente la confiabilidad que tenía el hacer la proyección, es decir, si tenía dos criterios. Uno era el histórico, validar que la información histórica fuera congruente del modelo con las observaciones, y después usar un criterio que se usa mucho para pronóstico, es el ensamble de los modelos, esto para disminuir los errores que pudieran tener los modelos. Sin embargo, no es la única técnica, hay muchas otras técnicas estadísticas que podemos platicar y que vamos a platicar en este taller, justamente para generar reducción de escala estadística. Y en el marco del proyecto que estamos nosotros haciendo esta conferencia, está este desarrollo justamente entre evaluar reducción de escala dinámica. ¿Y qué es esto? Usando modelos regionales, que significan estas siglas Regional Climate Models, es del modelo global, seleccionar un dominio y aplicar ese modelo regional, es decir, hará un cálculo nuevamente de las variables, pero con condiciones de frontera determinadas por los modelos y generará su propia información para la parte local. Después de esta información servirá de insumos justamente para los modelos hidrológicos que los otros colegas que nos están acompañando virtualmente están haciendo para la generación de los experimentos en México y en Canadá. Y nosotros, por una parte, estamos haciendo
la reducción de escala estadística, que fueron los estudios que mencionamos hace rato, para que se puedan validar tanto la parte dinámica como la estadística y proveer información a estos modelos y se puedan hacer experimentos para generar la información a escala local, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que este proyecto se planteó? Pues justamente es determinar cuáles son los errores sistemáticos que se pueden tener en el desempeño de los modelos para determinar la variabilidad climática regional, así también como ver algunas de las preguntas claves de cuál es la simulación climática convectiva de precipitación y modelos y cómo aplicar los modelos hidrológicos para regiones tropicales y extratropicales. Y entonces, entre estas otras metas que tiene este proyecto es también comunicar esta información a escala local, a nivel regional y a nivel internacional, y también generar espacios en los cuales se pueda hacer capacitación de estudiantes, de nuevos recursos humanos que ayuden a la formación de pues tanto información climática, de aplicación de técnicas de reducción de escala, pero también de desarrollos de modelos, ¿no? Entonces, uno muy importante que tenemos también en mente y que esperamos sirva este taller para poner las bases es justamente pues ir pensando en la generación de un modelo climático global que pudiera desarrollar México, ¿no? Sabemos que estamos todavía muy lejos, pero pues hay que ir poniendo parece un poco ilógico, pero yo creo y estoy en LANCA, por ejemplo, que es el Laboratorio Nacional de Atmósfera y Clima, pues tenemos entre varias de las opciones que son de conjuntar a los científicos que se dedican a ciencias atmosféricas, pues también pudiéramos tener las bases justamente para ir construyendo un modelo global que a lo mejor ahorita está lejos, pero pudiera ser. Entonces, estos son los resultados que tenemos ya para técnicas de reducción de escala estadística. Aquí podemos ver en esta gráfica pequeña el ciclo anual de la temperatura que generan los modelos y las observaciones, donde vemos que ninguno cae en esa misma, en la parte de las observaciones, pero al aplicar la técnica de corrección de sesgo, que es una corrección delta, entonces ya todos los modelos ajustan con las observaciones, ¿no? En el caso de la precipitación, en este trabajo lo que se hizo fue aplicar una técnica que se llama quantile mapping. Justamente lo que se hace es que se tiene la función acumulativa de distribución de las observaciones, se generan los parámetros alfa y beta, y entonces estos se aplican a la parte de los modelos, y este es una de esos quantile mapping que se llama lineal, porque tiene justamente la distribución lineal aplicándose esta quantile mapping, ¿no? En esta gráfica abajo podemos observar el error cuadrático que determina esta técnica para la parte sur, para la parte sureste, y también cómo está distribuida la desviación estándar, que son las métricas que nos ayudaron a determinar con estos diagramas de Taylor el desempeño de 4 modelos, que aquí tenemos dos franceses, el CNRM 2.1, el IPCL 6ALRC, un japonés MIROC, y también el MRI 2. Entonces, esto nos sirvió como primera base para seleccionar el modelo, y ahorita trabajamos otro estudio para generar ya las predicciones de precipitación. Y bueno, con eso yo termino. Si tienen preguntas o comentarios, adelante, estamos esperando sus opiniones. No sé si en línea hay o cómo proceder. Yo tendría alguna pregunta más bien para romper el hielo y estimular a que todo el mundo participe. A ver, independientemente, digamos, de la calidad del modelo o del sesgo que tengan los modelos que todos los que han mencionado,
¿Dónde está el quid del asunto? O sea, el quid del asunto es, ya tenemos suficiente información, estamos pensando sobre todo en la región sureste, ya la tenemos. Estoy hablando de información climática a nivel superficial, a nivel de las costas, a nivel de la superficie, digamos, de los ecosistemas terrestres. Ya la hay, ese no es el problema. O hay un problema, hablando de la región sureste, por tanto efecto que hay en las cuencas de los ríos y sus afluentes. Una primera pregunta sería, eso no es un ruido, el hecho de que sea un ruido para los modelos, que haya tanta flujo de agua, digamos, continental, que no se puede modelar. O el problema es, lo que nos falta es infraestructura de cómputo para procesar toda esa información y hacer más precisa la información. Es decir, ¿en qué fase estaríamos en el sureste con respecto a tener las herramientas que se necesitan para hacer la modelación? ¿Cuánta información de campo, considerando la heterogeneidad del sureste? O el problema de recursos para impulsar los proyectos y tener capacidad de cómputo, análisis y meter más variables, entonces procesar toda esa información y generar el modelo para México. Sí, Creo que las dos cosas van de la mano. O sea, tanto faltan recursos humanos, no hay muchos recursos humanos que se dediquen, por ejemplo, aquí en Tabasco, hablemos, hay pocas personas que se dedican al desarrollo de uso de modelos o climatológicos o meteorológicos, creo que son 2 prácticamente, no hay más. Entonces, eso es por una parte. En Veracruz sí hay la Universidad Veracruzana tiene el área de ciencias atmosféricas, la carrera de ciencias atmosféricas, pero Tabasco no tiene, ¿no? Ni tampoco Chiapas, ni tampoco, entonces, ¿por qué? Porque eso va a ayudar a que los que ya sabemos del tema podamos asesorar a estudiantes para que empiecen a capacitarse en el manejo, en el conocimiento de esta información y puedan ayudar a construir el modelo, porque yo se los mostré ahorita pues muy sencillo, pero, o sea, correr cada uno de estos módulos que les decía de cada componente lleva por largos periodos de años, o sea, ahorita los escenarios que tienen información diaria, horaria, diaria, mensual, anual y todo, generan del orden de gigas o hasta teras, ¿no? Entonces, una computadora para que pueda correr esa información necesita ser una supercomputadora. Por eso estos grupos de modelos son los que tienen, y entre la otra cuestión es justamente pues que no hay suficiente recursos humanos que se dediquen a eso, ¿no? Entonces, parte de estos objetivos pues, de Cordex es justamente ir difundiendo, acercándose en las áreas donde se puedan ir vinculando estudiantes que, por ejemplo, Aileen, que es estudiante de Ingeniería Geofísica de la UJAT, que tiene los conocimientos básicos, pueda irse poco a poco integrando y ir haciendo un postgrado, ¿no? Justamente para eso, ¿no? Incluso aquí los presentes, los maestros, los doctorantes, ellos también son ingenieros, pero van involucrándose, ¿no? Entonces nos falta fortalecer mucho la investigación, la inversión en infraestructura y justamente la formación de recursos humanos. Ahora, la información que ya hay también es otro tema, porque observacionalmente no todos, el gobierno, por ejemplo, el Servicio Meteorológico tiene sus estaciones para medir las variables climatológicas y meteorológicas, pero muchas estaciones están ya obsoletas o están descalibradas o no hay en las regiones, entonces falta esta información también, ¿no? Entonces hay que invertir tanto de la parte académica como de la parte que se dedique a la observación, ¿no? La UNAM también tiene algunas red de estaciones meteorológicas que observan, pero pues son muy pequeñas y también en algunas, a lo mejor, instancias académicas nada más, y no pueden cubrir todo lo que es el territorio, ¿no? Entonces falta en ese sentido también. Sí. Yo quería agregar esto, que es información suficiente. Hay observaciones que no todas son continuas porque fallan estaciones, pero otras son insuficientes. La atmósfera dimensional, entonces necesitarían radiosondeos o optimizar los datos por satélite, que ya son remotos,
O sea, toda la tridimensionalidad por una parte, pero para periodos más largos, porque además, como ahí la doctora Andrade demostró, en los modelos climáticos se ve una estacionalidad de qué meses habrá por mes es más cálido o más algo, ¿no? Más etcétera. Y eso nos lleva a la fenomenología regional. Entonces los fenómenos regionales hay que conocerlos bien, cómo estuvo en el pasado el asunto para proyectarnos el futuro. Es decir, el uso de la información regional también requiere una explicación para poder hacer inclusive mejores recomendaciones a los potenciales usuarios. Y de equipo de cómputo sí, nos falta mucho, aunque hay alternativas, como decía esto del pseudo global warming, que podemos o no tomarlas como una línea de largo plazo, pero podrían dar información a mediano plazo. Entonces, sí, el equipo de cómputo, el conocimiento, somos un país muy grande, en el sur tenemos trópico, tenemos condición aquí en Tabasco, les llega tanto precipitación de invierno como de verano, en el norte pues, solamente los ciclones tropicales, y en el más norte, Ensenada, los frentes fríos. Somos muchos países en cuestiones del clima, entonces pues es todo un mundo de cosas, parecería que no hay trabajo porque todo está ocupado, en realidad hay todo un mundo de cosas por hacer. Necesitamos más meteorólogos, climatólogos, oceanólogos, climatólogos del área de ciencias, pero coordinados. Es una muy buena idea de tener un modelo mexicano, pero creo que no estoy muy seguro que estemos listos porque hay mucho trabajo atrás y continuado, y más allá de los 6 años de los sexenios, equipo de cómputo renovado siempre. Entonces, me parece que es todo un reto esto de la modelación numérica aplicada a cada región, y hay esfuerzos ya en muchas instituciones mexicanas, pero no hay tanta coordinación. El INEC hace mucho tiempo con la doctora Cecilia Conde intentó hacer un grupo de modelación de clima que no prosperó. Entonces, si pudiéramos retomar el grupo de modelación de clima, optimizar recursos, como comentamos ahora del equipo de cómputo de Puebla, que nos han prestado para este proyecto, y pues sumar esfuerzos, porque realmente individualmente no vamos a llegar muy lejos, como cuestión política estatal, como cuestión académica, universidades regionales o estatales también. Entonces, tenemos que sumar esfuerzos y hacer una coordinación coordinada, perdón por la palabra otra vez, coordinarnos para hacer trabajos con los hidrólogos, que está mal porque es hidrólogo, LINTA. Y entonces, pues sí, hay mucho por hacer, no sé qué, de veras hacer, aunque sea sobre regiones pequeñas, para hacer una estructura en donde se pueda replicar en otras partes de México la parte regional, conocer el clima regional para poder saltarnos a otra área, que se conozca la fenomenología local. Sí, a mí también, nada más para complementar lo que me pareció una muy buena pregunta, ¿no? Yo quisiera retomar esta parte con ¿qué necesitamos? O sea, la pregunta es, con tantos modelos que ya están disponibles, ¿no? Que nos llega del IPCC, más de 30 modelos, creo que los que corren en total son arriba de 100, ¿no? Y quizás los que reportan y están ahí, que puede utilizar la comunidad científica, arriba de 30 modelos fácil, ¿no? Para este último periodo. Y uno diría, ¿no? Como usuario, ¿qué hacemos con eso? O sea, un poco creo que lo que entendí es, ¿qué hacemos con esa información ahora, no? Y yo creo que parte del asunto de lo que buscamos la gente que estamos para poder, digamos, sacar el jugo de esta información y pasarla a otro nivel para la gente que se dedica a hacer estudios de impactos, ¿qué debemos de hacer? Ya un poco contestaron la doctora Mercedes, también el doctor Antonio, de que lo que necesitamos es, de todos esos modelos que están ahí disponibles, lo único que tenemos para poder de alguna manera decir algo para nuestra región, pues parte de ello es ver por lo menos cómo esos modelos se comportan para la región que queremos estudiar. Por ejemplo, la parte del sur de México, ¿no? El sureste de México. ¿Cuáles de esos modelos son capaces de reproducir las condiciones climáticas históricas? Y de eso de alguna manera nos va dando una idea de qué modelos puedan reproducir ciertas condiciones climáticas en México. Tenemos que partir bajo el supuesto de que como no conocemos el futuro, no, en realidad algunos de estos modelos que no reproducen bien el clima de la región podrían potencialmente reproducir bien el futuro.
No lo sabemos, desafortunadamente no tenemos la bolita de cristal para saber si esos modelos lo van a hacer. Entonces, por eso es que en la nube de información se tiene que considerar todos esos modelos. De alguna manera, parte de lo que nos platicaba la doctora Andrade en esto que hace el REA, ¿no? Que suele hacer el REA, que ya no es, digamos, utilizado tanto, ¿no? Pero a mí me pareció una excelente idea la que propuso Filippo Giorgi, de tratar de darle un mayor peso específico a las simulaciones de esos modelos que reproducían mejor las condiciones de la región que quieres estudiar y un poco de menos peso específico a las simulaciones de aquellos modelos que no lograban reproducir bien esas condiciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, era una idea que a mí me pareció buena desde el punto de vista numérico. El problema con ese tipo de cosas, se filtra un poco la información de que extrae uno de los modelos, pero ese tipo de resultados son buenos o pueden ser utilizables desde el punto de vista únicamente numérico, porque sucede que nosotros al poner tantos de esos modelos ahí, la parte de la física que mencionó el doctor Salinas, pues se pierde. Desafortunadamente, ya físicamente no podemos estudiar cosas como los ciclones o esto, porque ya está todo ahí, digamos así, revuelto en sentido plano, ¿no? Aunque está puesto desde el punto de vista de, digamos, dado con un peso específico, la física de esos modelos se pierde. Entonces, aquí es por eso que a veces se necesitan estos modelos de reducción de escala que sean modelo a modelo, para tratar de no perder esa parte de la física. Entonces, este tipo de aproximaciones nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de ver qué modelos logran reproducir las condiciones que nos interesan y a esos probar, ensayarlos para hacer una reducción de escala más fina. Como repito, no sabemos el futuro, pero es de donde nos podemos agarrar para tratar de decir algo hacia el futuro, ¿no? Entonces, ese es parte, digamos, del hándicap en contra de hacer la regionalización estadística. Por eso es que se necesitan ambos tipos de regionalización, tanto la dinámica para seguir los procesos físicos, como la estadística, pues para darnos una parte numérica. Más adelante en el taller vamos a ver eso, cada quien tiene sus plus y contras, ¿no? Pero así a grandes rasgos, la modelación dinámica es carísima, ¿no? Es muy cara computacionalmente y se necesita mucho tiempo para resolver eso. Y la otra estadística, aunque es rápida, pues la parte física así queda un poquito de lado. Es bueno para la parte de dar una respuesta numérica y ensayar cosas a nivel de impacto, pero ya no es tan bueno para seguir cosas a cuestión de la física. Entonces, esos son los temas que creo que vamos a estar abordando en el taller, pero es interesante. Sí, vemos que Jack nos hace Pregunta, dice, ¿cómo pueden los avances en tecnologías de procesamiento y almacenamiento en la nube optimizar los tiempos de construcción de modelos y cómo contribuye el Machine Learning y el Deep Learning? Bueno, en cuestión de nube es un poco, o sea, es costoso también porque te lo pueden rentar, ¿no? Te lo rentan, por ejemplo, Google tiene su laboratorio computacional, renta y muchas cosas se pueden hacer rápido y usando buenos códigos en Python, por ejemplo. Pero realmente un modelo climático global, lo más idóneo es que tuviera las corridas locales, justamente en las supercomputadoras. Y pues ahorita supercomputadoras hay una en Puebla, hay una en la UNAM, entonces, pero pues hay muchos experimentos en fila, ¿no? Que también nosotros necesitaríamos formarnos y el modelo climático global necesita todo el tiempo para estar corriendo, ¿no? Entonces, no nada más es un tiempo pequeño que se necesita para que nos den para poder correr un modelo. ¿Cómo contribuye el Machine Learning y el Deep Learning? Aquí está el maestro Sergio Rodríguez, que está haciendo su tesis justamente en reducción de escala estadística usando Machine Learning, y en sus primeros resultados ha encontrado resultados muy interesantes. Con Machine Learning genera mejor, por ejemplo, la variabilidad de las variables climáticas,
Y eso estamos justamente en desarrollo de esa tesis y lo que queremos encontrar es el valor agregado que se dará a Machine Learning justamente en la reducción de escala estadística. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguien quiera decir algo? Bueno, la verdad que se me hizo muy interesante la construcción de los modelos. Nosotros, desde la perspectiva que se va a tener ahora en cuanto a recuperación de ecosistemas, estamos planteando justamente tener un monitoreo de la cobertura arbórea y justamente digo, iniciar con ello es un trabajo que creo suma a lo que vienen siendo cumplir con estos 17 objetivos. Y nuestro principal propósito es que, como bien decía usted, falta mucho capital humano para poder hacer esto. No tenemos en este momento quizás el recurso para poder tener una supercomputadora que se necesita para ello. Sin embargo, al menos bajo la perspectiva gubernamental y sobre todo de la Secretaría, el objetivo es poder generar, al menos en esta parte forestal, el tener esos datos a partir de lo que vayamos nosotros obteniendo con las personas, pero además hay una aplicación que se llama Global Forest Watch y una aplicación muy buena que te va dando un poquito de información de cómo ha venido evolucionando la deforestación y cómo tuvimos algunos picos pues hace muy poco, pero la realidad nos permite entender qué cosas podemos hacer. Entonces, estamos promoviendo que esto se le dé continuidad. Evidentemente, pues, se necesitan de muchas cosas, pero dar el parteaguas a ello. Y veo esto mucho más complejo, desconozco el tema, la verdad, felicidades, una persona muy capacitada, considero que son temas muy complejos, sin embargo, estoy seguro de que, al menos de la Secretaría y lo que ustedes nos permitan, vamos a hacer una vinculación muy positiva para que este tipo de cosas puedan caminar y en un corto, mediano y largo plazo ya se puedan ver aquí en el Estado. Gracias. Ustedes dicen si vamos bien de tiempo a eso. No sé, según esto falta un minuto para la hora, pero no sé si sigue el descanso, así es que podríamos seguir. Una duda, si podrías profundizar un poquito más o quizá explicar nuevamente algo para mí. Un aspecto que mencionaste en las primeras diapositivas es el hecho de cómo se está incrementando la sequía por el lado del occidente de México, en la parte donde está el clima monzónico, ¿no? Que es hacia la parte, digamos, norte de Baja California, y esa es la punta de Sonora y esa parte. Entonces, pensaba yo desde el punto de vista climático, digamos, básico, por decirlo de alguna manera, me queda claro que la zona de convergencia intertropical siempre tiene un efecto de la parte sur de México, ¿no? Y se va moviendo y desplaza las celdas de presión conforme ocurre el movimiento de la Tierra a través del año, ¿no? Entonces, el tema es, si eso en teoría ocurre cada año, se mueven las celdas, bajan las celdas, ¿por qué en esa área en particular se está incentivando la sequía? O sea, se entiende que es seco, está del lado occidental, donde hay menos entrada de lluvia, hay altas presiones que en Estados Unidos, pero si hay este movimiento de celdas, ¿por qué ahí no se ve un cambio, sino se ve un refuerzo de la sequía, ¿no? Bueno, la zona de tropical no sube a esas latitudes, o sea, se queda en estas, y es la que produce la mayor lluvia, que por es más húmedo el sur-sureste. En esas latitudes ya no tiende a subir y por eso esa área climatológicamente seca. Entonces, lo que reporta el IPCC de que la literatura que ha estudiado esos sistemas monzónicos en esa zona ha estado reportando que recientemente se está haciendo más seco, o sea que el monzón está disminuyendo la precipitación. Entonces, esto climatológicamente, es decir, en periodos de largos de años, porque por años
sí podemos tener años húmedos y años secos. Por ejemplo, este año ha sido húmedo prácticamente para el centro y norte del país. Sí, okay. Sí, doctor Marco. Me pareció interesante esto de que México no tiene un modelo. Entiendo que es también, bueno, porque se requiere mucho poder de cómputo, y como ya también decía el doctor Salinas, pues, en coordinación, ¿no? Pero la primera pregunta sería esta: si se puede, creo que también lo mencionó el doctor, o sea, tal vez no tener un modelo global, pero tal vez ir trabajando sobre alguna región específica. O sea, eso sí se podría empezar a realizar. ¿Ok? Sí, regionalmente sí. De hecho, Yo tengo en mente poder empezar un modelo regional para el sureste. Entonces, hay modelos ya establecidos como el WRF, que es un modelo regional que lo usan varios investigadores que están aquí, y se puede pues estudiar e irlo acoplando. No es muy fácil, es una tarea titánica, porque construir un modelo climático global o regional requiere de varios largos periodos, pero me refiero a códigos computacionales que no escribe solo una persona, ¿no? Escriben varios expertos de diferentes áreas y que tienen que ir acoplando. Entonces, yo comentaba que el ANCA, que es el Laboratorio de Reciente Creación, tiene, que forman parte también aquí los colegas, pues uno de sus objetivos es, aparte de que se vayan fortaleciendo los grupos que están ahorita de manera aislada en lo que es atmósfera y clima, vayan conjuntándose, vayan fortaleciendo, y con ese camino también se vayan homogenizando protocolos, metodologías, y pues justamente ahorita ya lo estoy haciendo público, pero uno de mis objetivos era pues impulsar esto, ¿no? De que se vaya generando un modelo para México. Y básicamente con el apoyo de todos estos investigadores que forman en este laboratorio. La segunda, vamos a orientarla como los alcances que podría tener estas técnicas de reducción, ¿no? De escala. Bueno, viéndolo desde el punto de vista hidrológico para aplicaciones de ese estilo, pues luego sí nos interesa mucho ver pues la variación, ¿no? La variación espacio-temporal de la precipitación siempre es como más importante. Y pues la pregunta sería saber si desde el punto de vista de los métodos de reducción estadísticos se pudiera también como captar esa variación inclusive de eventos muy locales con precipitaciones convectivas, y se pudiera llegar a, digamos, disminuir esta resolución a fin de captar o de tratar de reproducir estos eventos, ¿no? O sea, esa sería la idea, o si se requiere ya algún otro. Sí, se requiere de dinámica. La dinámica es la que vería la física de estos fenómenos, y la estadística lo que haría es determinar el desempeño, es decir, dar un número, como decía el doctor Montero, a cómo está este fenómeno siendo representado por el modelo de una vez. Porque podemos, o sea, por este gran tamaño de la información tratamos de simplificarlo y hacemos promedios mensuales o anuales o decadales, ¿no? Pero ya para ver sistemas que son meteorológicos también, entonces su escala sí es diferente, ¿no? Pero acá pueden complementar. Toda la pregunta del doctor Álvarez del monzón, de la zona monzónica. De por sí se sabe que el monzón es de los eventos menos menos predecibles que tenemos, porque el monzón es un término que sintetiza un chorro de procesos. La zona de convergencia tropical se acerca más al norte, llegan ondas del este que llevan los sistemas convectivos más al norte, lo ponen en el Golfo de California, luego una corriente se los lleva hacia el norte, que le llaman surgentes en inglés. Entonces los modelos numéricos globales no necesariamente ve que es relativamente angosto el Golfo de California y que aporta un chorro de condiciones oceánicas para el desarrollo del monzón. Entonces el monzón es un chorro de cosas que son ondas del este, sistemas convectivos de la cercanía de la zona de convergencia tropical, huracanes. Hay huracanes que llegan a La Paz, cruzan al Golfo de California, les impacta lo que se llama zona del monzón y se suma como proceso de precipitación también los huracanes, que tienen una dinámica muy particular, como todos. Entonces es muy complejo el monzón, es todo un reto que tenemos. El monzón es lo menos predecible que existe en México, y entonces a mí me parece que esto de que no es tan claro qué pasa y que podría haber o no confusión y que si va a llover más o menos,
A mí me parece que ahí viene una de las importantes causas de la regionalización, de hacer regionalización dinámica, el efecto del Golfo de California, que no lo ven los modelos globales por la resolución. Es todo un reto. En México es todo un laboratorio de cuestiones de meteorología y climatología bien interesante que sí nos toca como país abordarlo. Entonces, sí, es una muy buena pregunta. El monzón es todo un reto de por sí mismo para el pronóstico. Tenemos pronóstico del Niño, por ejemplo. La NOAA lo hace, pero no pronóstico del monzón. El monzón, yo creo que pocas instituciones se atreverían a hacer un pronóstico del monzón, siquiera cuándo inicia, que es una de las preguntas. Claro. A mí me gustaría abonar en la pregunta del doctor Marco, ¿no? Yo creo que aquí es importante decir que hay una limitante muy fuerte en la parte estadística. O sea, aparentemente la parte estadística es padre porque necesitamos menos cómputo para dar una respuesta a la parte de la predicción, ¿no? ¿Cuál es la limitante? La limitante es que necesita datos. O sea, nosotros para poder hacer esa conjunción de lo que dice el modelo con respecto a tierra, es que necesitamos los datos en tierra para poder hacer esa comparativa, esa correlación. Si no tenemos esa información a esa resolución, no podemos hacer mucho. Entonces, realmente la limitante para hacer cuestiones a nivel de convectivo, que ya son microceldas, ¿no? De 1, 2, 3 kilómetros, es que no tenemos mallas confiables para esa resolución. Por eso hace un ratito que platicaba fuera de línea con el doctor Álvarez que queremos ensayar a ver qué tiene Chelsea, ¿no? A ver si tiene esa sensibilidad de esa base de datos a 1 kilómetro, si tiene cuestiones de ese tipo, si puedes ver cosas de celdas convectivas o no, o está todo suavizado. Pero si tiene esa sensibilidad para ver cambios de una laguna con respecto a sus alrededores y ver si hay cierta evapotranspiración ahí, pues padrísimo, ¿no? Quiere decir que podemos ensayar cosas ahí a nivel de eso. Pero la limitante va a ser la base de datos. Por eso es que si no hay eso, ahí exactamente se suaviza todo el campo para hacer la representación estadística. Okay. Y por eso es que nosotros hacemos o hemos ensayado más con ERA5, que son celdas grandototas de 25 kilómetros, porque a mayor confiabilidad, a mayor escala, pues no hay mucho, ¿no? Pero esa es realmente. Okay. Una pregunta. ¿Qué necesita en Comalcalco? Hay un espacio de que gracias a ello tuve unos ciertos datos para hacer una correlación de un artículo. ¿Qué necesita esa estación para estar o para poder aportar datos? ¿Quién maneja esa estación? Protección Civil. Pues, El civil maneja estaciones meteorológicas junto con el servicio meteorológico. El servicio meteorológico coordina a varias instituciones y estas estaciones, las de protección civil, como las propias de ellos y de otras instancias como NIFA, las agrupa y tienen la información, la recolecta. Pero no entiendo a qué sentido va, qué necesita, en qué sentido. ¿Les ha brindado alguna información? No sabía que estaba deshabilitada, pero es un problema, como mencionábamos, de muchas de esta red que maneja el servicio, de que pues muchas están descalibradas o no están funcionando o están obsoletas, ¿no? Entonces, pues lo que se necesita, obviamente, por una parte es la inversión de recursos en infraestructura, en recursos humanos, pero también pues nosotros apoyamos en eso, en contribuir al conocimiento local. Por ejemplo, ahorita ya se explicaron algunas de las partes de las preguntas que hacían de la parte climatológica, no solo en sureste, sino también en el norte. Pues ese conocimiento irlo difundiendo, ¿no? Y eso es parte también de este taller, de esta conferencia, que estemos difundiendo esta información para que atraigamos más estudiantes, pero para que también la gente esté informada, ¿no? Entonces, eso hacemos nosotros, construir el conocimiento y difundirlo, ¿no? Bueno, ya me... Bien, pues buenos días a todos. De nueva cuenta, agradecemos a la doctora Mercedes Andrade Velázquez esta importante plática